Arrancamos en otra transmisión en vivo de La Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/la-resistencia. Estamos con Horacio Justo, Ramiro Leone, Nicolás Rivarola, Nera Droces, quien les habla. Y comentanos, Ramiro, tenemos un bloque sobre la economía en China y un poco internacional. ¿De qué se trata? Así es, Negra. Bueno, mira, básicamente es una noticia que tiene que ver con la economía china, como en el último año y medio ha dado un salto, yo le digo el gran salto adelante económico, en lo que tiene que ver, por ejemplo, y justamente cómo da ese salto adelante en la economía, prácticamente financiado por Estados Unidos, digamos, más allá de los otros países en el mundo que han colaborado para que China crezca y sea una potencia cada vez mayor. Bueno, incluso pueden encontrar un gráfico que tiene que ver en el Instagram de la Resistencia, donde habla con este título que yo les decía, donde se muestra que en el último año y medio, más allá de que es un gráfico que se desarrolla en los últimos 30, 40 años, de cómo China surge y aparece en los últimos 30 años con, por ejemplo, en este caso lo que vamos a hablar es la participación de las exportaciones mundiales de bienes, cómo ellos se han convertido en un monopolio global de ventas a nivel mundial de todo lo que es, en este caso, bienes, más allá de, por ejemplo, también podríamos decir, en el sentido de la tecnología como aplicaciones para celular, como TikTok, como ya hemos hablado. En este caso, tenemos que decir que en el 2020 China tuvo la mayor participación de las exportaciones mundiales de bienes, en este caso con un 14,7% del total. Si ustedes ven ese gráfico interactivo que está en el Instagram, van a encontrar cómo se da ese golpe récord, digamos, nunca antes visto en otros periodos de años, donde China se posiciona muy por arriba de otras potencias, por ejemplo, con este 14,7% del total de las exportaciones de bienes mundial, frente al 13,2% de 2009, es decir, de 2019, perdón, hay un incremento, como se puede ver en ese caso, de acuerdo a esto sacado de los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Por otro lado, Estados Unidos queda en un segundo lugar con un 8,1% y Alemania en un tercer lugar con el 7,8%. Es decir, siendo que este país prácticamente recién en los fines de los años 70 comienza a crecer en este sentido. Es decir, alguien lo ha dejado crecer, que es como siempre digo, alguien es responsable de que se les haya ido a China de las manos y Estados Unidos, que era una gran potencia, otros países, Reino Unido, por ejemplo, hayan empezado a decrecer en ese sentido. Y para ser incluso peor, pero mejor, digamos, para la economía china, los primeros datos de este año 2021 dicen que esta tendencia continúa con un incremento de las exportaciones chinas de casi el 50% interanual, hasta los 710 millones de dólares en el primer trimestre. 710 mil millones, según los datos también de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. ¿Y por qué digo que es responsable Estados Unidos de esto? Porque se ha notado y según los datos, hemos podido ver que ha habido en Estados Unidos la crisis del año pasado, más allá de los cierres, sobre todo en algunos estados, eh, mucho más que en China. Y recordar, por ejemplo, cómo se daba en aquel contexto en los principios de los meses del año pasado, cómo había, por ahí podemos recordar que China caía, decían la caída económica mundial, la caída de China también, sobre todo porque no pueden salir los buques con cargamentos. Es cierto que hubo unas semanas donde no se entregaban digamos, con este método de justo a tiempo, digamos, no se entregaban los bienes que eran comprados a China en este caso, porque los buques no salían, por la crisis, ¿no es cierto?, de la pandemia, etcétera. Pero luego, de golpe, todo esto cambió. ¿Por qué? Porque salieron y estos buques con toda esta cantidad de bienes, materiales, suministros, etcétera, inundaron todo el mundo y sobre todo Estados Unidos. Uno dirá, ¿cómo fue este fenómeno? Es muy interesante. Bueno, resulta que el gobierno estadounidense, en este caso, mientras
algunos estados cerraban, se paralizaban industrias, caía el desempleo, se incrementaba, se daban lo que son los estímulos fiscales que eran emitidos, en este caso por la Reserva Federal, por ejemplo, 5.000 millones en estímulos fiscales, es decir, en lo que tiene que ver con todo el tema de los impuestos y a lo largo de los 16 meses. Luego, también 4.000 millones en estímulos monetarios al pueblo, el famoso cheque que llegaba el famoso subsidio que se le daba, que también lo tuvimos acá en Argentina, etcétera, en otros países del mundo, que le llegaba a manos de los estadounidenses, que a su vez en varios estados, por ejemplo, podemos decir California, Nueva York, estaban encerrados. ¿Qué hacía esta gente con este dinero? Con los estímulos fiscales por un lado y con los estímulos monetarios por el otro, lo que habían dicho, lo que hacían, esto se dio, fue que realizaban compras constantemente, compras, y claro, ¿quién tiene el monopolio, por ejemplo, de secadoras, lavavajillas, todo lo que tenga que ver con materiales o bienes para el hogar, etcétera? China, claramente. Entonces esto se incrementó fuertemente gracias estas compras se incrementaron gracias a que los estadounidenses comenzaron a ver que se hacían algún ahorro, ¿no es cierto? Y se lo gastaban en comprar con récords históricos, nunca antes vistos, la cantidad de bienes que se compró en Estados Unidos. Bueno, ahora, ¿qué pasó con esto? El precio de los activos también a su vez explota, se va por los aires. ¿Qué es lo que se está viendo en este momento en Estados Unidos? Que estamos hablando hace tiempo ya que en un momento tenían un periodo, hace muy poco tiempo, de deflación, estancamiento económico, más la inflación. Y están viendo, también hemos subido, incluso pueden ver los gráficos, encuestas de los estadounidenses de por qué ahora no están comprando bienes o automóviles, etcétera. Y el gráfico que van a ver es increíble, cuando lo vean, porque salta la opinión pública diciendo que los precios están demasiado altos. A su vez, esto provoca que la demanda de los bienes, un tsunami, ¿no es cierto?, en el tema de la cadena de suministros, provocando que esto colapse en todo el mundo, sobre todo, más que nada, ya que funciona, como decíamos, con el método de justo a tiempo. Y las ventas por menor alcanzan en estos últimos meses, están en niveles máximos históricos. Y por eso se da una sensación, mejor dicho, una realidad que es una escasez, no solamente en estos países, sino a nivel mundial, de distintos tipos de suministros, y eso lo pueden encontrar en las últimas semanas, noticias internacionales que hablan de problemas en México, incluso, bueno, ahora se está dando un fenómeno que es una nueva, parecida que se vuelve a repetir lo del año pasado, porque en China hay algunos movimientos extraños, y están como queriendo ya imponer ciertos cierres en algunos puntos del mundo, y también lo quiere hacer en Estados Unidos. Ya hay un rumor muy fuerte de que esto se va a desmadrar, se va a ir por los aires, y entonces van a tener que volver a cerrar distintos estados, que ya se está viendo en algunos lugares. Incluso dan datos muy negativos respecto a la crisis, entonces dicen hay que volver al cierre. Y este ha sido el problema, el inconveniente de que Estados Unidos ha financiado. ¿Y quién dicta los precios? Ha financiado a China, ¿no es cierto? ¿Y quién dicta los precios? En este caso, si aumenta la demanda de bienes, el que va a aumentar los precios, el que va a dictar esto, es el dueño de esto, es China. China se está quedando prácticamente controlándole los precios a Estados Unidos, y ni hablar de la cantidad de lo que fabrica China con mano de obra esclava. Eso no hace falta ni decirlo. Bueno, entonces ahora lo que va a ocurrir es una cierta incertidumbre acerca de cuáles son los eventos que se van a desarrollar, porque Estados Unidos está teniendo una crisis de inflación que ellos dicen, el gobierno dice, son unos meses que hay que aguantar, lo dice la secretaria Janet Yellen del Tesoro, pero cuando ellos lo dicen es porque al final termina siendo distinto, termina siendo lo opuesto. Y esto lleva a un incremento incluso en los combustibles, etcétera. Así que de acá en adelante vamos a ver como una situación muy compleja, porque también hay que relacionarlo con el tema de los faltantes y el colapso de algunas cadenas de suministro, que ya se está diciendo que en algunas 2 semanas aproximadamente comenzaría esto,
Y aparte ya se está viendo, lo hemos dicho en la resistencia, cuando se da en el Reino Unido por un problema con una aplicación que tiene que ver con una notificación que le llega a la gente para que se aísle. Y pareciera que esto no es casualidad, pareciera que es como que por lo que se ve lo están fomentando y están intentando que esto vaya a peor. Aparte ahora se van a cumplir, luego lo vamos a tocar el tema, un tema más específico y puntual, que tiene que ver con los 50 años del Nixon Shock, que fue la convertibilidad, ya no se utilizó el patrón oro, sino que se utilizó lo que es el dinero fiduciario, este dinero que es emitido por la maquinita de Estados Unidos, la Reserva Federal, que no, es interminable, ¿no es cierto? Es el No esquema tiene Ponzi respaldo. de deuda. Exactamente. Bueno, exactamente, solamente el respaldo justamente es el dinero fiduciario, que se respalda en la confianza o la fe del público. Así que es muy grave lo que está ocurriendo en este sentido y me parece que van a venir algunos eventos muy importantes más adelante económicos. Y que aparte te agrego un punto que no solamente el problema es en Estados Unidos, porque la caída del dólar implica una caída en el resto de las monedas, porque si bien el dólar, después de la salida de la convertibilidad a oro, dejó de ser una moneda con respaldo, es decir, que antes era una moneda que un dólar equivalía a tal cantidad de oro, ahora directamente no equivale a nada, el dólar vale por lo que vale el dólar, pero en la mayoría de los países dependen las otras monedas del dólar, es decir, tu moneda vale en relación a lo que vale el dólar, ¿no? Y tienen respaldo en dólares a muchas monedas y eso es lo que le da el valor. Entonces, la caída del dólar puede implicar en un montón de países la caída de sus propias monedas, ya que si el dólar pasa a valer nada, sus propias monedas también van a pasar a valer nada. Exactamente, exactamente así. Eso es lo que se plantea. Y bueno, estos 50 años que se van a cumplir desde el año 71, ahora se encuentran con que, bueno, se pueden ver las noticias en los últimos días de que se pide el incremento incluso del piso de la deuda en Estados Unidos. Una cosa muy extraña porque si podés aumentar el piso de la deuda infinitamente, claro, si sos el que imprime el dinero, ¿no es cierto? Entonces, se están dando unos movimientos muy, muy extraños, algo que Trump, si hubiera ganado las elecciones, el plan de él era, sabía que esto iba a llegar a un colapso, entonces tenía que hacer un cambio económico, conocido como el Gesara o Nesara, que son los dos modelos que se plantean, y o sea, volver a introducir lo que es el patrón oro, en este caso. Eso lo vamos a poder tratar en otro momento, por más tiempo, en un especial hablando del Nixon Shock. Sí, eso estaría bueno hacer un especial sobre eso. Les recordamos a toda la gente, tiene todas nuestras redes sociales en la descripción, métodos de apoyo y demás. Y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.